Buenas tardes a todos. Ah, Vamos a hablar sobre aceites ozonizados el día de hoy. Bueno, eh, recordemos que hemos platicado que uno de los blancos principales en el cuerpo humano del ozono son precisamente los ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturados. ¿Qué significa? Vuelvo a repetir, ácidos grasos que en su estructura tienen dobles enlaces. Si es un solo doble enlace, le llamamos monoinsaturado. Si son más de un doble enlace, le llamamos poliinsaturados. Lo mismo tienen los aceites vegetales. Tienen una buena cantidad de aceites grasos mono y poliinsaturados. Entonces, al reaccionar con el ozono, se van a generar también ozónidos dentro de estos ácidos grasos que están dentro de un aceite vegetal. Los más susceptibles a la oxidación son los poliinsaturados, aunque también utilizamos algunos aceites vegetales que son principalmente monoinsaturados. Ahorita vamos a ver algunos aceites vegetales. Entonces, aquí les vuelvo a platicar sobre la estructura de un ácido graso. Acuérdense que un ácido graso está compuesto de una cadena de carbones, en este caso, cada uno de los, déjenme cada uno de los puntos, digamos, cada una de estos piquitos representa un carbono, ¿ok? El ácido graso tiene una estructura de carbono-hidrógeno que termina en un carboxilo o ácido carboxílico con esta terminación COOH. Y se cuenta a partir del último carbono, que es el alfa, perdón, del primer carbono, que es el alfa, hasta el último carbono, que sería el omega. Si alguna cosa no entienden, la preguntan, por favor. Entonces, si ven ustedes este ácido graso, que es el ácido esteárico, es un ácido graso de 18 carbones que tiene 0 insaturaciones, es decir, 0 dobles enlaces. En cambio, tenemos aquí el ácido oleico, que es un ácido similar en cuanto al número de carbones, pero tiene una insaturación en el carbono 9 o omega 9. Entonces, si este es el omega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces tiene un doble enlace en el 9. Por eso es un omega 9. Aquí tenemos el caso del ácido linoleico, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, un, un doble enlace en el omega 6, 7, 8, 9 y uno en el 9. Entonces es un ácido graso poliinsaturado porque tiene dos insaturaciones, tanto en el omega 6 como en el omega 9. Y el mismo tipo de ácido graso de 18 carbones, pero con 3 insaturaciones, lo va a tener en el 3. Entonces eso es un omega 3, un omega 6 y un omega 9. ¿Dudas de esto? ¿Les queda claro?
Maestro, yo me acabo de conectar por algunos problemitas que tenía, pero igual va a pasar la clase, ¿verdad? Sí, claro. ¿El omega es el último? El omega con el que se nombra al ácido graso es el primero que aparece partiendo del extremo omega. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando tú has oído un omega 3, es porque está la primera insaturación en el carbono 1, 2, 3. ¿Pero por qué se llama omega? Es lo que no entendí. Se llama omega porque los ácidos grasos se nombran desde el extremo alfa, que es donde está el ácido carboxílico, hasta el último extremo, el último carbono, que le denominamos omega. Ok. Entonces, si partimos del omega 1, 2, carbono 2, carbono 3, estamos frente a un omega 3. ¿Sí quedó más claro? Luis. Bueno. Espero que haya quedado claro para todos. Perdón, es que no lo vi porque estaba mi pantalla muy grande y se veía hasta abajo en el último renglón que se me tapaba con el texto. Entonces, el último carboxilo es el omega. El último carbón es el omega. El último carbón, el último carbón de toda la cadena que inicia en el alfa, que es el carboxilo. Ajá. Okay, entonces puede haber varios ácidos grasos omega, pero puede ser en el 5, en el 4, en el 9, en el 14, en el que sea. Así es. Es correcto. Ok. No, es correcto. Yo tenía entendido en mi cabecita, no sabía, que por ejemplo, cuando uno recomienda el ácido omega 3, 6, 9, nos estamos refiriendo en este caso al ácido alfa-linoleico. Yo pensé que era uno en el 3, otro ácido graso en el 6 y otro graso en el 9. ¿Me explico? Sí. Que podría ser otra opción. No sé, cuando recomiendo uno ácidos grasos 3, 6, 9, nos referimos al alfa-linoleico, o a que es uno del 3, uno en el 6 y otro en el 9, que es lo que viene en los productos. No sé, desconozco. Sí, es decir, normalmente le llamas omega 3 si la primera insaturación está en el 3. Le llamas omega 6 si la primera insaturación, el primer doble enlace está en el 6. Y le llamas omega 9 cuando el primer doble enlace está en el carbono 9. Ok, entonces en base a eso, cuando uno receta ácido graso 3, 6, 9, son 3 productos diferentes, 3 ácidos grasos. No, es uno solo ácido graso que tiene 3 insaturaciones. Ok, nada más para que me quede claro, porque yo entendía en mi cabecita que eran 3 ácidos grasos diferentes, pero no. Ya lo estás aclarando. Gracias. Sí, sí. Ahora, partiendo del punto de vista de que es el doble enlace el primer lugar donde el ozono va a actuar, ¿cuáles serían los ácidos grasos más oxidables por el ozono? Los poliinsaturados, como el caso del ácido alfa linoleico. ¿Ok? Tiene 3 puntos de insaturación, 3 dobles enlaces. Entonces es donde es un ácido graso muy útil para ser oxidado por el ozono. Ok. Perdón, al referirse con ser oxidado, se refiere a que, podemos decir, lo puede dañar el ozono, digamos. Lo transforma. Acuérdate que comentábamos al inicio que el ozono, que el blanco principal del ozono en el cuerpo humano
son los ácidos grasos. Que la reacción que ocurre del contacto con el ozono y los ácidos grasos es la producción de peróxido de hidrógeno y de ozónidos. ¿Qué es el ozónido? El producto de esta reacción, la transformación del ácido graso insaturado en otra cosa ya, que nosotros le llamamos a esa otra cosa ozónido. ¿Ok? Ah, ok, maestro. Muchas gracias, sí. De hecho, los ozónidos son los que juegan un papel fundamental, por ejemplo, en la activación del factor NRF2, que es el que va a hacer que a nivel del núcleo de la célula aumente la producción de los genes ARRE que tienen que ver con cosas como la producción de enzimas antioxidantes. Ajá. Más muchas cosas más que les di en una clase al principio. Por ejemplo, los genes ARRE tienen que ver con la regeneración de la mitocondria. Y son los ozónidos los que causan el efecto de activación del factor NRF2. Ok. Ahora, no estamos hablando de los ácidos grasos del cuerpo humano en la clase de hoy. Estamos hablando de los ácidos grasos que contiene un aceite vegetal. Un aceite vegetal está compuesto de muchas cosas, de una gran cantidad de ácidos grasos, desde luego, pero de muchas otras cosas. Ajá. Que ahorita vamos a platicar. Vitaminas y otras cosas. ¿Ok? Entonces, utilizamos esta capacidad del ozono de oxidar ácidos grasos para poder mantener el efecto del ozono en los aceites vegetales, que por eso les insistía que no es que el ozono quede flotando en el aceite vegetal, sino es que el ozono produce una reacción similar a la del cuerpo dentro del aceite vegetal. Y que estos ozónidos que generó dentro del aceite vegetal son mucho más estables, químicamente hablando, que el ozónido per se. Es decir, se mantienen, su estructura molecular se mantiene mucho más durante el tiempo que el ozono. Entonces es una manera de mantener el efecto del ozono a través de la utilización de ácidos grasos que ponemos a ozonizar. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. ¿Cuánto tiempo dura, doctor? Perfecto, qué buena pregunta. En general, se dice que a temperatura ambiente 3 meses y en refrigeración hasta 2 años. Y cuando digo refrigeración, pues me refiero a la parte no congelante del refri, sino a la parte que está aproximadamente en general a 4 grados, más o menos. ¿Vale? Acuérdense ustedes que desde un punto de vista farmacológico y desde el punto de vista de la física misma, ¿verdad? De la termodinámica, la tercera ley de la termodinámica, que es la entropía, todo tiene una tendencia al cambio. Todas las moléculas van cambiando con el tiempo porque tienen movimiento, aunque no lo veamos, ¿verdad? Es decir, no piensen en el ozono, piensen en una tableta de un fármaco X. Esa tableta está sometida a la tercera ley de la termodinámica y a lo mejor esa sustancia activa va a ir perdiendo con el tiempo su estructura molecular y va a ir perdiendo capacidad de tener su efecto farmacológico. Entonces, esto es interesante de comentarlo.
la gente a veces piensa que un medicamento está caduco en términos de que fue infectado a lo mejor por una bacteria. Sin embargo, no es así. Un agente está, o sea, sí puede infectarse, ¿verdad? Y eso estaría terrible. Pero un fármaco está caduco en términos de que ha perdido su capacidad farmacológica porque parte de las moléculas que tiene ese medicamento ya se cambiaron de forma, ya cambiaron de forma y a lo mejor su capacidad ya disminuyó. Por eso, a lo mejor está mal dicho que diga yo esto, ¿verdad? Pero a veces yo uso un fármaco, casi por convención dicen que los fármacos duran 2 años, ¿no? Casi todos los fabricantes te ponen 2 años. Basado en este concepto, ¿ustedes piensan que un fármaco que no está contaminado por bacterias ni nada, a los 2 años perdió totalmente su capacidad farmacológica? No. No, simplemente ha disminuido la cantidad de moléculas activas. Eso es lo que pasa. Ujú. Y es simplemente la tercera ley de la termodinámica, que es que pues hasta las piedras vibran, hasta las piedras tienen movimiento y van cambiando, porque la tercera ley de la termodinámica al desorden. O sea, todo cambia, todas las moléculas van cambiando. Ajá. Y a lo mejor esos cambios provocan que pierda capacidad una molécula para efectuar determinado efecto, ¿verdad? Adelante, Lisette. Doctor, buenas noches. Una disculpa, no entendí muy bien qué es lo que hace el ozono en el aceite. O sea, interactúa así con los ácidos grasos poliinsaturados y lo que hace es hacer el peróxido y a partir de ahí tenemos el efecto oxidativo de este. Sí, se genera peróxido, pero se generan ozónidos, Lisette. Acuérdate de las primeras clases que los dos principales metabolitos del ozono son el peróxido de hidrógeno, y como que les está faltando un examencito para que repasen las clases, ¿eh? Son el ozónido, el peróxido y los ozónidos. Si yo les pregunto en un examen, ¿cuáles son los dos principales metabolitos del ozono al reaccionar con el cuerpo humano? Su respuesta debería de ser peróxido de hidrógeno y ozónidos. Ahora, Lisette, ¿qué son los ozónidos? El resultado de la interacción del ozono con los ácidos grasos poliinsaturados del cuerpo. ¿Ya? ¿Sí se entiende? Sí, y entonces así se queda el aceite, que tenemos este tiempo de vida para usarlo. Es correcto. Ok, entonces sus activos van a ser estos, los ozónidos y el peróxido. Es correcto. Ok, gracias. Ajá. Ok. Entonces, lo que generamos en una primera etapa son lipoperóxidos, es decir, ácidos grasos peroxidados, y después se convierten en ozónidos. No sé si venga en la presentación, sino ahorita les busco la reacción de Krieg. La reacción de Krieg, que está bien definida, es la reacción que ocurre cuando el ozono interactúa con un ácido graso poliinsaturado. Al perder su insaturación, al romper el radical, el doble enlace, el aceite adquiere un aumento de viscosidad. Se hace un poquito más grueso, digamos.
Doctor, y por Sí, ejemplo, en los aceites esenciales, por ejemplo, aplicar en un aceite esencial ozono, por ejemplo, en un aceite de lavanda o de incienso que ayuda mucho a la recuperación de la piel, ¿pudiera potencializar el ozono de ese aceite? por supuesto. O el rosa mosqueta que usan mucho, ¿no? Sí, pero bueno, yo como he utilizado aceite esencial para eso de cuestión de belleza o igual en masaje, pero pues potencializa más todavía el ozono, entonces. Nada más que el aceite esencial es muy caro y es muy pequeña cantidad. Este, tendrías que tener una buena cantidad para ozonizarlo. No lo sé, pero sí, o sea, la respuesta es sí, ¿ok? Este, aquí tenemos parte de la reacción de Krieg. Entonces, el lípido insaturado, aquí tenemos una estructura de un lípido insaturado, interactúa con el ozono y forma primero un lipoperóxido. Ujú. Y después se forman ya los ozónidos. Ahora, aquí está la reacción de Krieg. En la diapositiva está el apellido del que describió esta reacción. Pero a ver, en esta imagen estoy poniendo ácidos grasos libres. ¿O qué están? A ver quién me sabe responder en qué forma están los ácidos grasos de esta diapositiva. Están poliinsaturados. De acuerdo. Pero si te fijas, hay 3 unidos. Sí. ¿Cómo se le llama a eso? Te voy a dar más pistas. Los 3 están unidos por un glicerol. Triglicéridos. Perfecto. Estrellita en la frente, así de las de acá. ¿Ok? Y abejita trabajadora. Así, en el cuaderno. ¿Ok? Sí, claro, están en forma de triglicérido porque recuerden ustedes, sí existen en el cuerpo humano ácidos grasos libres en el torrente sanguíneo, pero principalmente el cuerpo humano, después de pasar por el hígado, los ácidos grasos son unidos en una forma estructural muy bien manejable por el cuerpo que le llamamos triglicérido. Ajá. Que es la unión de 3 ácidos grasos a un glicerol. El glicerol es una cadena de carbonos de 3. Es un alcohol que tiene 3 carbonos. En cada uno de sus carbonos se le pega un ácido graso. Y cuando esto ocurre, le llamamos triglicérido. Y es la Entonces manera... Ajá. la forma más fácil de disolverlos pues es con un alcohol en teoría, para que se disuelvan esos triglicéridos. Un ¿O no? alcohol o cualquier sustancia de naturaleza apolar, porque los ácidos grasos son de naturaleza apolar, es decir, sin carga. Por eso todos los ácidos grasos los podemos disolver a través de otras moléculas similares, que pueden ser otros ácidos grasos o sustancias, sí, como el etanol, pero hay otras todavía más potentes como el hexano, por ejemplo, como ay, se me va ahorita el cloroformo y algunas otras sustancias de naturaleza similar. Y esto es interesante porque todo mundo le quiere aplicar, cuando hace extracciones para herbolaria, todo el mundo le quiere aplicar a las plantas medicinales la clásica solución agua-alcohol. Cuando lo que queremos extraer de una planta medicinal son lípidos o son sustancias de naturaleza lipídica, como los terpenos, por ejemplo, no se extraen con la clásica
alcoholatura o la clásica solución agua-alcohol, se tendrían que extraer con sustancias apolares. Por ejemplo, de manera totalmente rústica, digamos, a nivel artesanal, con un aceite como el aceite de oliva, por ejemplo. Que es la manera más artesanal de extraer sustancias de naturaleza grasa, de naturaleza lipídica, de una planta medicinal. Muchas de estas sustancias les llamamos terpenos, por ejemplo. Entonces, aplicarle la clásica tintura a todo, pues sí está chido, pero no va a sacar a veces lo que más te interesa de esa planta medicinal, porque puede ser algo de naturaleza lipídica y lo vas a extraer mejor de otra forma. ¿Sí se entendió eso? Bueno. Espero no haber hablado en Chinese. A ver, honestamente no me quedó claro. A ver, nada más dices que la alcoholatura o la solución no va a poder extraer tanto como puede hacer con una sustancia polar para que lo jale. ¿Así es? Apolar, es decir, los ácidos grasos y todos los lípidos, porque no todos son ácidos grasos, algunos tienen la estructura del colesterol, por ejemplo, Luis, como las hormonas y todo eso, son de naturaleza apolar. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen carga eléctrica. Cuando tú mezclas agua con aceite, el agua tiene mucha carga eléctrica, por eso no se puede, no se mezcla. ¿Sí? Entonces, cuando tú aplicas, si tú quieres disolver una cosa aceitosa, tienes que utilizar otra sustancia lipídica. Igual. Si quisieras disolver la manteca de cerdo, tendrías que utilizar aceite. Sí, ¿ya me expliqué un poco más? Sí, maestro. Sí, mucho más claro. Igual cuando menciona también lo de agua y alcohol, en este caso, las plantas, cuando hace, por ejemplo, uno la tintura con puro alcohol, sí queda un poquito más, digamos. Pues tal vez un poquito más, pero el alcohol no es el mejor para sacar todos los lípidos. Te digo que... Entonces la mejor idea sería hacerlo con aceite cuando uno va a hacer la tintura. Sí, cuando lo que tú ya conoces que tiene principalmente esa planta es de naturaleza grasa, de naturaleza lipídica. Ok, sí, maestro, más claro. Gracias. A ver, las membranas, y esto, me voy a salir un poquito del tema, pero creo que va a ser interesante para ustedes. Las membranas celulares, ¿de qué naturaleza son? Lipídicas bipolares. Perfecto. Son lipídicas, son bicapas fosfolipídicas, ¿verdad? Son grasa. Para que una sustancia la atraviese, tendría que no tener carga. Entonces, híjole, a ver si no los complico más, pero esto les va a gustar y a los médicos les va a gustar mucho. El famoso pK, que nunca entendemos en la escuela, es el punto del pH en donde la molécula no tiene carga. Por lo tanto, penetra perfectamente el tubo digestivo. Porque entra como por su casa, como no tiene carga, penetra las membranas celulares perfectamente.
¿Se entiende el concepto? ¿Estoy hablando en Chinese? ¿O sí se entiende un poquito o no? ¿Sí, Más o Luis? menos lo que- Como tallantes. Ok, Más o menos. ok. El pH es el potencial hidrógeno, ¿verdad? Quiere decir que es la cantidad de hidrógenos que hay en el medio ambiente donde está la molécula. ¿Ok? En el agua. El pH, como significa hidrógenos, va a cambiar, siempre va a cambiar la estructura de la molécula. Ok. Hay un punto de pH en donde toda molécula no tiene carga eléctrica. Y a ese punto le llamamos pK. Para los que se acuerdan de sus clases de bioquímica, que donde nunca entendemos ni un carajo de lo del pK y todo eso. Pero les va a gustar esto, porque el pK es el punto del pH en donde esa molécula no tiene carga eléctrica, es apolar. Y entonces penetra como por su casa la membrana. ¿Ok? Si me entendieron esto y les digo que el pK de la aspirina es de 3 de pH, ¿en dónde creen ustedes que la aspirina es absorbida en el cuerpo humano? ¿Por la grasa? Sí. O sea, ¿en dónde atraviesa la membrana? A ver, Gaby. ¿Ibas a preguntar algo, Gaby? Es que alzó su mano, pero... Ay, perdón, es que no había abierto el micrófono, ya hasta contesté todo. A ver, dos cosas. Una, si ponemos, como en mi clase de bioquímica me ponían mi rayita hacia la izquierda y hacia la derecha de un pH neutro al 7.5, al 3, al 4. Ajá. En este momento, ¿cuál es? O si me está diciendo que la aspirina pasa al pH de 3.5, quiere decir que justo es en el momento en que sí va a traspasar. Exacto. Con un pH de 3 aproximadamente. Es 2 puntos y tantos, no me acuerdo, 3 Ok. o algo así. Entonces, ¿Eso es más ácido o más alcalino? Es más ácido. ácido. Entonces, para que esa aspirina funcione, entre más ácido esté el pH de esa persona o el cuerpo o lo que esté haciendo, va a ser mejor. Porque va a ser apolar y va a atravesar la membrana celular como por su casa. Ok, ya me quedó claro. Entonces, en el tubo digestivo, Gaby, ¿en qué parte del tubo digestivo vas a encontrar el mejor pH para que la aspirina entre al estómago? Ya la regué. En el estómago. Ya dije la respuesta. Sí, ¿en qué parte justo cuando llega al estómago, ahí es donde cambia el pH para que puedan penetrar todos los alimentos, el bolo alimenticio? Bueno, la aspirina. Ok, la aspirina. Por eso cada fármaco tiene un diferente momento, un diferente lugar en el tubo digestivo donde es absorbido más fácilmente, porque depende de su pK. El pK es el punto del pH en donde no tiene carga eléctrica esa molécula y penetra como por su casa la membrana celular. ¿Vale? Entonces, si un fármaco quiere uno que se absorba en el intestino delgado, tiene que pasar por todo el tubo digestivo, diferente pH, hasta llegar al momento del pH que se vuelva neutro, ¿no? Que no tenga carga exactamente. Se le llama pK a ese momento, Ana. Y por lo que estoy entendiendo, los aceites o lo que consumamos tienen diferente pH. Ah, no, espérame. El aceite en sí mismo no tiene carga. Por lo tanto, es sumamente absorbible en cualquier parte del cuerpo humano, inclusive en la piel. Ok, ya. Aquí viene la respuesta de por qué las
hormonas sexuales son muy bien absorbidas a nivel de la piel, porque son moléculas lipídicas, no tienen carga. Por eso yo te puedo aplicar un parche de estrógenos en la piel y va a ser absorbida. ¿Me entiendes? ¿Ibas a decir algo, Luis? Sí, en parte como bueno, que cada No se escucha muy bien. producto, cada alimento, como que tienen una carga en particular diferente y en general empieza su absorción más que nada alcalino o ácido, ya sea en el estómago o más abajo con la combinación con los ácidos biliares y pancreáticos, que se alcalinizan. Entonces ahí sobre eso va uno, si es ácido va a ser más arriba, si es más alcalino va a ser más abajo. Es correcto. Esa es la explicación. Hay dos factores fundamentales, Luis, que hacen que una sustancia sea absorbida en el cuerpo humano, que atraviese las membranas. Dos factores fundamentales. Su pK, o sea, el momento en donde no tiene carga eléctrica, y el tamaño de la molécula. También es muy importante el tamaño, porque el tamaño también afecta el que atraviese la membrana, ¿verdad? El pK y el tamaño de la molécula. ¿Por qué les gusta usar el rosa mosqueta en estética? Les gusta usar el rosa mosqueta porque casualmente son ácidos grasos, pero además de cadena muy corta. Entonces se absorbe muy bien en la piel. Entonces les gusta usar rosa mosqueta para cuestiones de piel, de la cara, porque se absorbe muy fácilmente por dos características. Primera, porque son ácidos grasos y por lo tanto son apolares, no tienen carga. Segunda, porque son de naturaleza muy pequeñitas, son ácidos grasos muy cortos. Entonces penetran como por su casa la cara y les encanta usar rosa mosqueta para cuestiones estéticas. ¿Ok? ¿Sí quedó más o menos o no? Sí, Es que maestro. esto es muy interesante, son conceptos de farmacología que aplican en todo, no solamente en la extracción de sustancias de una planta medicinal, aplica en la farmacología y en todas las formas de absorción de una sustancia, de un medicamento, de una sustancia activa en el cuerpo humano. Lo mismo si es alimento o lo que ustedes quieran. Ajá. Ok. Ok, maestro. Solo una duda. Ahorita que mencionaba la compañera y usted de que los aceites esenciales eran de mínima cantidad. Solo conozco yo los omegas en cápsula. No sé si ese, ¿cómo lo podríamos ozonizar o venden a granel? No, lo que pasa es que cuando tú compras un omega en cápsulas, ya está extraído, ya está purificado. Tú encuentras omegas en muchas cosas. Los que comentaba Luis, omega 6, omega 9, casi la mayoría de los ácidos, de los aceites vegetales los contienen. Nada más que tú estás comprando una cápsula, ya hicieron una separación de los omegas, ya los concentraron. ¿Sí me explicó? Sí, sí, maestro, muchas gracias, sí. Ajá. Ok. Bueno, entonces regresemos a la reacción de Krieg. La reacción de Krieg es la forma en que el ozono interactúa con los ácidos grasos y genera primero lípidos peroxidados y luego ya la estructura de ozónido, que son estas que estamos viendo aquí. Este es un ozónido, este es un ozónido. Ajá. Ok. Tipos de aceites base, pues todos los que se imaginen: oliva, girasol, coco, cacao, aguacate, almendra, palma, sésamo, jojoba,
pueden ser, como decía la compañera, de estos que se extraen, por ejemplo, de las flores. Ajá. ¿Cómo le llamaste, Ana? Los Esenciales. esenciales, ¿no? Se extraen principalmente de las flores. Son estructuras muy pequeñas, son normalmente terpenos, muy pequeñitos, y ahí su forma de extracción puede ser la que les dije, o hay otra muy utilizada, que es la famosa, ¿cómo se llama el aparato donde los ponen, los calientan y luego como cuando hacen alcohol, se me olvida, Destilado. el destilado. Aprovechan la destilación porque como son tan pequeñitos, hay cierta temperatura que los hace volar, o sea, se evaporan y luego ya entran a un serpentín en donde son enfriados y tú ya captas el ácido esencial puro, ¿no? ¿Se acuerdan qué es lo que hacía el cuate de la película del perfume, no? Es lo que hacía. Bueno. Los aceites grasos con mayor número de insaturación son los más susceptibles a ser peroxidados. Y ahora sí los voy a poner a pensar en términos de, porque todo el mundo está casado con el aceite de oliva, o no sé, ya en esta época, hace años, todo el mundo estaba casado con el aceite de oliva porque era lo que los europeos ozonizaban. Pero aquí les presento diferentes tipos de aceites y su porcentaje de ácidos grasos saturados, monoinsaturados, es decir, un doble enlace, y poliinsaturados. El aceite de oliva, ¿qué tiene principalmente? Monoinsaturados. ¿Cuál de estos ácidos grasos que les estoy presentando, o aceites, perdón, tiene más porcentaje de poliinsaturados? El aceite de girasol. Perfecto. Entonces te pregunto, ¿el aceite de girasol puede ser ozonizado? Sí. Perfectamente. ¿Tú eras la que te había sacado estrellita? No, yo soy Amy. Entonces ahora ya tú también te sacaste estrellita. ¿Ok? Ahora fíjate. La mantequilla, el aceite de palma. Aquí no viene el de coco. Ahorita les pongo el de coco. Vamos a ver. Aquí, ¿cuál es el que tiene más poliinsaturados? De girasol igual. Y también está más o menos Y suave. el de soya, ¿no? El de soya está chido. El de maíz también. ¿Cuál es el que menos ácidos grasos mono o poliinsaturados tiene? El de coco. Pésimo para ser ozonizado. ¿Estamos de acuerdo? El aceite de coco no puede ser ozonizado, pero buenísimo para cocinar con él. ¿Por qué? Porque el calentamiento del sartén rompe los dobles enlaces. Por eso siempre nos han dicho que cocinar con aceites vegetales no es tan bueno, porque rompemos los omegas. ¿Se entendió? Rompemos los omegas y ya le quitamos sus propiedades al aceite. Los hindúes en la medicina ayurveda utilizan los aceites para comérselos sin necesidad de calentarlos en diferentes preparados. Nosotros, por ejemplo, en ensaladas, digamos. O los españoles les gusta mucho. ¿Si han probado un pancito de cebolla con un poquito de aceite de olivo encima?
Está toda a dar, ¿no? Ahí permanece las capacidades del aceite vegetal. Si nosotros lo calentamos, rompemos los dobles enlaces y transformamos los poliinsaturados en saturados. Por eso cocinar con coco, que dicen que no es tan mal, no sabe tan mal, o cocinar con mantequilla. Por ejemplo, en la medicina ayurveda se utiliza mucho la mantequilla purificada, que se llama ghee. Es extraordinaria para cocinar, igual que el aceite de coco, y no rompemos y no echamos a perder los poliinsaturados de otro tipo de aceites. Aquí les presento otra tabla. El verde oscuro son saturados, ácidos grasos saturados. El verde claro, monoinsaturados. Y el rojo, poliinsaturados. ¿Dónde estarían los más fregones para ozonizar? Serían los de hasta abajo, ¿no? El Sacha Inchi. Perfecto. Sacha Inchi, el hemp, cártamo, semilla de uva. Yo es el que utilizo principalmente, el de semilla de uva. Es el que más utilizo para ozonizar. Está el girasol, el maíz, soya, y así nos vamos. Los más chafas para ozonizar, pues sería el coco, la manteca, la mantequilla, el aceite de palma. Y de aquí, bueno, tampoco voy a criticar a la oliva, y menos porque tiene muchas otras sustancias muy buenas, pero principalmente está compuesta de ácidos grasos monoinsaturados, la oliva. Y así se van. Estos de aquí abajo, como bien dijiste, son muy ozonizables y mucho más rápidamente ozonizables. El Sacha Inchi casi no lo tenemos. Bueno, si hay alguien de Sudamérica, a lo mejor lo conozca un poco más. Aquí en México no lo tenemos. Pertenece a una planta más de Sudamérica. Pero tenemos mucho girasol. Por ejemplo, los cubanos tienen muchos sembradíos de girasol y ellos utilizan mucho el girasol para ozonizar. A mí me gusta ozonizar en semilla de uva. ¿Por qué? Porque la ozonización en la semilla de uva te genera un aceite que no huele tan mal. En el oliva huele medio feo, pero curiosamente en semilla de uva, el olor del aceite ozonizado es como de sandía. No es tan desagradable. Ok. Bueno, esto es esta la voy a pasar porque en realidad ozonizar un aceite es bastante pesado. Requieres muchas horas de burbujeo y a mucha concentración. No, yo he hecho muchas curvas. Utilizo aparatos mucho más potentes que el de ozono médico, con mucha concentración de ozono, y a pesar de eso me tardo horas en alcanzar la oxidación que requiero en el aceite ozonizado. No es tan fácil ozonizarlo. Entonces, bueno, aquí ya viene lo del aceite ozonizado, conserva su actividad a temperatura ambiente durante 3 meses y en refrigeración hasta 2 años. No confundir la rancidez con la oxidación del ozono. La rancidez es la oxidación de las grasas mediada por el oxígeno del medio ambiente y se acompaña de un sabor y olor desagradable y aumento de viscosidad. ¿Ok?
Entonces tenemos muy bonito porque tenemos una gama importante de aceites vegetales en la naturaleza. Maestro, Aquí es, ¿podría sí, por favor regresar la diapositiva antes de los aceites, por favor? es que esta. Ujú. Ya, gracias, maestro. Este es un resumen, pero ahorita vamos a ver cada uno. Por ejemplo, el aceite de oliva está muy bonito porque el aceite de oliva tiene muchas propiedades, además de tener ácidos grasos. Tiene fitoesteroles, vitamina E, lo cual le da propiedades cardiovasculares, muchas cosas. El de girasol también, el de soya. El de soya, acuérdense que la soya tiene fitoestrógenos muy buenos. Y así, ahorita les voy a presentar cada uno. Ustedes deciden. Pero obviamente cuando sonizamos un aceite no sonizamos todo, ¿verdad? Mantiene parte de sus propiedades. El aceite de soya tiene vitamina A, vitamina E, es muy asimilable, dice, es rico en omegas 3, omega 6 y beneficioso para el sistema nervioso y el corazón. ¿Ok? El aceite de maíz, nuestro aceite de nuestros pueblos, rico en vitamina E, es aconsejable para enfermedades neurológicas, circulatorias, vasculares y temas de esterilidad. También es ideal para la nutrición e hidratación de la piel. Tiene mucha vitamina E. El de germen de trigo, también conocido como el aceite de la belleza, su riqueza en vitamina E ayuda a prevenir el envejecimiento de la piel, mejora la piel y el cabello, fortalece corazón, previene estrías, reduce el estreñimiento, tiene buenas propiedades para la fatiga mental, la depresión. Ujú. El aceite de semillas de uva, que yo utilizo mucho, es rico en antioxidantes, propiedades anticoagulantes, antiinflamatorias, fortalece el sistema inmunológico, aumenta el colesterol bueno, o sea, el HDL, controla los niveles de triglicéridos, ayuda a prevenir la hipertensión. Asimismo, es muy bueno para la piel, el combate al acné y la celulitis. Ujú. Estamos viendo entonces ahora los aceites como si fueran nutracéuticos. Claro que los aceites vegetales forman parte de los nutracéuticos. ¿Quién me puede decir qué es un nutracéutico? ¿Será un regenerador de las células? No. ¿Alguien más? El nutracéutico, nosotros normalmente ni siquiera existe en la clasificación legal de los productos en México. Adelante, Gaby. Un fármaco que nos nutre, además de todos otros, pero es fármaco, o sea, que nos nutre además de todos sus otros beneficios. Es un alimento que tiene propiedades terapéuticas. ¿Estás de acuerdo? Sí, es correcto. Ok. Entonces, eso es la definición de nutracéutico. Normalmente hemos conceptualizado que las plantas medicinales tienen sustancias terapéuticas, pero apareció el tema de los llamados alimentos funcionales, que después les hemos llamado nutracéuticos, y que significa que los alimentos también tienen propiedades terapéuticas o farmacológicas, como le quieran llamar. Es el mundo de los nutracéuticos. ¿Y qué creen? Recientemente he quedado sorprendido porque
no solamente los nutracéuticos provienen de los alimentos vegetales, sino también de los animales. Son todo lo que llamamos biopéptidos. Es toda una nueva línea de fármacos que se llaman biopéptidos. A ver si un día damos un seminario de eso para que, de los miércoles, para que lo vean, está muy interesante. Nosotros tenemos ya algunos productos de estos, son biopéptidos que son pedacitos de principalmente proteínas extraídas de tejidos animales con propiedades farmacológicas. Pero bueno, lo que más la gente conoce es el licopeno, por ejemplo, que proviene del jitomate, la vitamina C, etcétera, que viene de los cítricos, etcétera. Hay muchísimos nutracéuticos. Ahora estamos hablando de los ácidos grasos como nutracéuticos y que además podemos ozonizar. Perdón, déjenme escribir. Ya. Aceite de girasol. Ideal para tomar crudo, rico en vitamina E, ácidos linoleicos, oleicos, regula el colesterol, los triglicéridos, evita problemas circulatorios, cardiovasculares y mejora la piel. El famosísimo aceite de oliva, el más rico en ácido oleico, es beneficioso para reducir el colesterol LDL, aumentar el bueno, el HDL, prevenir aterosclerosis, combatir enfermedades del hígado, insuficiencia hepática, estreñimiento, favorece la absorción del calcio, estimula el crecimiento y tiene efectos anticancerígenos. ¿Ok? Por eso le guardo su respeto al aceite de oliva. El cártamo, rico en ácidos grasos oleicos, se utiliza para combatir temas de colesterol, aterosclerosis, artritis y enfermedades cardiovasculares. Y este que les platicaba de Sacha Inchi, es muy común y muy querido en el Perú, por ejemplo, porque además tengo la sospecha de que estas semillas son adaptógenos. Es beneficioso para fortificar huesos, regular nivel de azúcar, presión arterial, reduce colesterol, triglicéridos, estimula el sistema digestivo, fortalece las defensas, combate el agotamiento. Por eso sospecho que es un adaptógeno. Ajá. Y es el que más rico está en aceites, ácidos grasos poliinsaturados. Nada más que aquí en México no lo tenemos. El sésamo aquí en México le llamamos ajonjolí. Bueno para combatir, dice, el colesterol, fortalecer el sistema nervioso. Ajá. Bueno, de hecho, el aceite de ajonjolí es muy utilizado en el masaje, en todo el cuerpo. Es bueno para las grietas y heridas en las manos y pies y tratar la flacidez de la piel. Y así hay muchos. El de borraja, por ejemplo, es antiinflamatorio contra problemas de artritis. No es muy recomendable en el embarazo, pues puede favorecer la menstruación o la actividad uterina. El aceite de argán, que por ejemplo fortalece uñas, sirve en la psoriasis, acné. La famosa onagra,
el aceite de onagra, mejora la elasticidad e hidratación de la piel, por eso se utiliza en varias cremas hidratantes, disminuye presión arterial, alivia síntomas de menopausia, seguramente tiene varios fitoestrógenos. El de cáñamo, y así podemos pasárnosla un buen rato. El aceite de calabaza, de la pepita de la calabaza, mejora el funcionamiento renal. Además tiene propiedades antiparasitarias. El aceite de lino o linaza sirve mucho para el estreñimiento, previene hemorragias uterinas, mejora los síntomas de la menopausia, también seguramente tiene fitoestrógenos. Perfecto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Les gustó el tema de los aceites? Ahora, dije una palabra, dije la palabra adaptógeno. ¿Quién me dice que es un adaptógeno? Una sustancia que se acopla a la biología, ¿no? Sobre todo al ser humano, puede ser. Un adaptógeno se define como aquella sustancia que ayuda a resistir el estrés y mejora el performance. ¿Cómo se traduce performance? Hay alguien que me ayude, performance, Rendimiento. el rendimiento, mejora el rendimiento físico, te ayuda a combatir todos los efectos del estrés. Normalmente son sustancias que te activan el sistema inmune, que aumentan la producción de energía, que actúan en el metabolismo de la glucosa, etcétera. Y la sustancia, digamos, así como la aspirina es la cabeza de los antiinflamatorios no esteroideos, o la avapena de los antihistamínicos, la sustancia, la cabeza de los adaptógenos es el ginseng. Y cada día se descubren más adaptógenos, porque los farmacólogos no sabían cómo clasificar al ginseng, porque no sabían si era antidepresivo, si te mejoraba la energía, si qué carajos. Y entonces se vio que hacía tantos efectos que en general actuaban para que un animalito de laboratorio resistiera mucho más los factores estresantes y aún así pudiera desempeñarse adecuadamente en algunas pruebas como el nado forzado y algunas otras que se utilizan para estresar a los animalitos de laboratorio. Y a esta familia de sustancias se le ha denominado adaptógenos. Pudieran ser también los superalimentos adaptógenos. Siempre y cuando cumpla con ciertas características, que normalmente es actuar en varios sistemas en los que son afectados normalmente con los factores estresantes, como el sistema inmune, como la generación de energía, como la capacidad cognitiva, todo lo que te afecta el estrés, que te lo disminuye. El adaptógeno. La ashwagandha es uno de esos, el segundo. Otra que se sacó estrellita aquí en la frente. Ashwagandha. Witania somnífera. Claro que sí. También puede ser el jengibre. No, el jengibre no está dentro de la clasificación de adaptógenos. No cumple con todos los requerimientos para llamarle adaptógeno. Y hay un autor que dice que el ozono cumple todas las características de un adaptógeno y postula que el ozono en sí mismo es un adaptógeno. ¿Ok?
Es interesante, ¿no? Ok. El deterioro de un aceite, pues puede venir de distintas acciones como una infección, ¿verdad? Por microorganismos, ¿no? Bacterias. La entropía de la cual hablábamos se acelera con la luz y el calor, es decir, la destrucción o la transformación de las moléculas se acelera con la luz y el calor. Por eso siempre es recomendable poner sus tinturas o en este caso sus aceites y todo en frascos ámbar, ¿verdad? Los metales aceleran el proceso porque los ozónidos al ser agentes oxidantes pues van a eliminarse más fácil en un recipiente metálico. Y los expertos químicos en todo este tema tienen sustancias que ayudan a estabilizar los aceites. Hay muchas, hay toda una clasificación enorme de sustancias que estabilizan a los aceites en la industria de la alimentación sobre todo. Entonces la calidad del aceite se va a medir en general por su contenido de lipoperóxidos, su índice de yodo, que también habla de oxidación, y el índice de saponificación, que habla de cómo se transformó ya el ácido graso en un jabón. Y esto se los digo, esto principalmente se ocupa en la industria de los alimentos para medir la calidad de un aceite que está comprando una persona, ¿no? Te lo están dando ya muy viejo, ¿no? ¿Qué onda? Pero a nosotros nos sirve mucho, sobre todo, el índice de lipoperóxidos o índice de peroxidación. Le llamamos IP. IP, ¿ok? ¿Para qué sirven los aceites ozonizados? Pues pueden oxidar directamente, destruir microorganismos, producir citotoxicidad directamente sobre los microorganismos o liberar factores de crecimiento para la cicatrización o producir, igual que el ozono, preacondicionamiento oxidativo en los lugares en donde lo pongamos, en la piel, etcétera, etcétera. Estudios preclínicos, estudios en animalitos, etcétera. Aceleración de la cicatrización de las heridas. Aumento de fibras de colágeno y fibroblastos. Quiere decir que también estimulan la remodelación de la matriz extracelular. Aumento de expresión de factores de crecimiento y actividad antimicrobiana. Por lo menos con un IP de 500, que para mí es muy potente, un IP de 500 o más. 500 o más. Mientras el IP sea de 500 o más, va a matar más microorganismos. Entonces, esto es sacado de un artículo de aceites ozonizados, en donde dice cómo el aceite ozonizado ayuda en diferentes etapas de la cicatrización. Agregación de plaquetas, coágulos, generación de coágulo, disminución de la inflamación, en la fase de remodelación, de la cicatrización de las heridas, etc. Estudios clínicos. Se ha visto que sirven las periodontitis, alveolitis, gingivoestomatitis herpética,
Hasta ahí todo era de orden odontológico, ¿verdad? Impétigo, infecciones de la piel, tiña de los pies, onicomicosis, tiña de las uñas, úlceras en miembro inferior por insuficiencias venosas, fístulas, heridas quirúrgicas, quemaduras, úlceras de decúbito, conjuntivitis, foliculitis y escaras, úlceras corneales, queratitis, también es del ojo, blefaritis, infecciones del párpado, virus del papiloma humano, herpes genital, vulvovaginitis por cándida. Todo esto se ha probado con los aceites ozonizados. Muy poco índice de toxicidad. Efectos adversos raros hasta en 1.3%, prurito, sensación de quemadura, eritema o edema. Y esto va a ir en relación al IP. Adelante, Ángeles. Justo os iba a preguntar, si por ejemplo tenían diferente índice de peroxidación, por ejemplo, se me hace, o sea, no sé cómo podría poner un aceite directo en el ojo, si podría quemar. Depende del IP. Ok. A ver, los que son mis alumnos o maestros, ¿qué IP recomiendo para el ojo? Por ahí. A las 100, doctor. Exacto. Estrellita para Edna. Gracias. Un IP de 100, ¿no? Porque sí, y de por sí hay gente que les arde, ¿estás de acuerdo? Pero es muy bueno para mucosas, el IP de 100, y la conjuntiva del ojo aguanta muy bien el IP de 100 y desinflama padrísimo. Ajá. Hay gente que se pone un IP a veces hasta más grande y lo aguanta, ¿eh? Pero yo les recomiendo primero probar con un IP de 100, porque es un poco ardoroso. Ya después te viene una sensación de frescura muy buena, pero puede ser ardoroso. Entonces, sí. Todavía hay agua, ¿eh? Todavía hay agua. No la cambié porque todavía No, yo lo cambio. A ver. No, Acuérdense de apagar su micrófono después de hablar. Claro, si el IP es muy grande, va a causar más irritación. Y por vía oral se han encontrado algunos efectos secundarios como malestar y vómito por hasta en un 2.6% de los casos. Y esto pues va a depender mucho igual del IP, pero yo les recomiendo también un IP bajo en tubo digestivo para tener muy buenos resultados desinflamantes y cicatrizantes. ¿El aceite puede ser el que sea, maestro? Perdón. Eso ya te lo debes de responder tú de acuerdo a lo que te dije. ¿Cuáles Sí, son pero los...? me refiero para los ojos, por ejemplo, el de uva te presentaría bien o el que quisiera yo preparar. Sí, por ejemplo, el de uva yo es el que utilizo para todo. Adelante, Lisette. Una pregunta, doctor. En su opinión y en su experiencia, ¿qué sería mejor mandarle a un paciente? ¿Tomar el agua ozonizada o un aceite? ¿Para qué? Por ejemplo, para una gastritis o reflujo. Para una gastritis o reflujo, la verdad, siento que el agua ozonizada es muy refrescante y quita mucho el malestar, pero es muy complicado tanto para el terapeuta como para el paciente, a menos que el paciente tenga un aparato, generar su agua ozonizada. Entonces mando aceite ozonizado.
sea, ¿me explico? Sí, En- porque en el- le va a durar más. Claro, porque acuérdate que el agua ozonizada a 20 grados tiene una vida media de 20 horas y si lo congelas más, pero entonces tendrías que prepararle frasquitos al paciente y que los llevara a su casa a congelar. Complica un poquito el tema, ¿me entiendes? En este paciente que les platiqué de síndrome de Crohn, le vino muy bien porque él tenía su propio aparato. Él me lo mandó su papá, que ya había sido alumno mío hace años. Ellos tienen aparatos y entonces él hacía su agua ozonizada todos los días y le vino muy bien para las úlceras del estómago, pero no es tan fácil. Por eso es que utilizamos el aceite ozonizado. Ujú, Gracias. ¿vale? Enfermedades gastrointestinales, IPD-100, mucosas, IPD-100. Dice aquí aplicaciones crónicas de hasta 400 o 500 a 600. Para mí es muy fuerte para el principio, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos matar VPH, virus del papiloma, pues sí, está todo dar, pero con mucho cuidado porque es irritante, ¿verdad? Habría que aplicarlo ahí en el cuello uterino, etcétera. Yo en la piel normal, porque tiene queratina y todo esto, cuestiones de la piel y eso, recomiendo 200, 300. Para matar bichos, recomiendo 500, para mucosas 100. Ajá. Pero hay gente que ha probado en los estudios hasta más grandes IPs. Esto que dice aquí, aplicaciones de corto tiempo, esto es sacado de un artículo, ¿verdad? Aplicaciones de 1 a 10 minutos, por ejemplo, en infecciones de la boca. Por ejemplo, hay un artículo donde hacen una endodoncia y meten aceite ozonizado para dejar limpio ¿cómo se le llama al hoyito de la raíz? Ay, se me va el nombre. El canal donde está la raíz de un diente, ¿no? Le hacen la endodoncia, le meten aceite ozonizado, le ponen unos algodoncitos, le tapan, lo dejan pasar un par de días, destapan y ya quedó limpio el canal de ahí de la endodoncia. Ajá. Pero a mí estos de IPs de 2400 yo nunca los he tenido en mis manos. Me parecen que son como, ¿se acuerdan de la saliva del alien? ¿De la que, perdón, doctor? Que nadie es de mi época, chingado. ¿Nunca vieron a Alien, el octavo pasajero? Sí, claro. Ah, bueno, ¿te acuerdas de la saliva del alien? Sí, que era como Haz de cuenta que el IP de 2000 y tantos es como la saliva del alien. Ah. ¿Como el moco de King Kong o qué? El moco de King Kong. Ahora ya tiene otro nombre, no me acuerdo porque lo tienen mis hijos eso, pero ya no es en nuestra época el moco de King Kong, ¿no? Pero Ajá. así muy espeso, vaya. Sí, no, pero corrosivo con ganas. O sea, lo que trato de decir, corrosivo con Como ganas. ácido. Ajá. Ya. Yo sí veo la película. Si eres fanático, ¿si has visto todas? ¿Viste también la Prometeo? No, ya, no, ¿para qué sufrir tanto? No, mi corazón no aguanta tanta emoción. Prometeo está muy buena porque es el origen. Ah, ok, va. Es el Tarea. origen Tarea. de los aliens. ¿Eh? Tarea. Uh-huh. Adelante, no sé si Lisette dejó la mano levantada o la está levantando, adelante. No, perdón, la dejé levantada. Ah, Mayra, adelante. Doctor, por ejemplo, en las aftas, ¿cuánto tiempo lo podríamos dejar? ¿Igual 10 minutos? No. Ahí puedes agarrar un IP, por ejemplo, si es muy localizado,
tú puedes ponerle el aceite en un IP de 200, 300, Ujú. en las aftas se lo pones y se lo dejas. Le va a arder un poquito, pero bueno, lo que me hacía mi nana estaba más cañón. O sea, Claro. mi nana agarraba un limón, le echaba sal, me hacía así y me las tallaba hasta que me las reventaba. Ay, Aquí le pones pues, su aceite ozonizado en las aftas y le va a ayudar muchísimo. Así Ujú. habrá sido de niño. doctor, ¿y No, esto se es que repite es otra diario? época. No sé, ¿tú qué edad tienes, Luis? 56. Ah, pues entonces eres De de la, mi época. de ¿Te la acuerdas que camada. hasta nos peinaban con limón y cosas de Sí, esas, sí. ¿no? Ah, sí, 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 sí. Y pegaba muy bien, bien peinado todo el día. Hasta el fin de semana se peinaba uno. Sí. Oye, perdón, rápidamente, perdón la interrupción. Para zonas que están granulando, que están infectadas y que ya están limpias, ¿cuál es la diferencia de Ya los están ácidos? limpias, está padrísimo. Ahí puedes utilizar de 100 de 100, 200, 300 de IP. ¿Ok? Infectadas con 500, decías. 500 infectadas. Ok, gracias. ¿Sí? Perdón la interrupción, mi compañera. Sí, no te preocupes. Doc, por ejemplo, ¿y esto se repite hasta que desaparece? Sí, sí, lo puedes ir repitiendo o enseñarle al paciente a hacerlo, ¿verdad? Ah, ok, ok, gracias. Ajá. Si tienes una gastritis, puedes recomendarle una cucharadita chiquita al paciente 3 veces al día, por ejemplo, cosas de este estilo, ¿no? Ahí a un IP de 100, por ejemplo. Ujú. ¿Nos vas a enseñar en un video cómo se hace todo este proceso de calcular los IPs en video? Sí, si quieren le saco un video de la fábrica para que vean cómo, porque aparte tengo conectado varios matraces, aprovecho el ozono que sale de uno para ozonizar el otro y el otro. Y al final, Luis, conecto un destructor. Ajá. Entonces, va burbujeando, ese gas vuelve a entrar a otro, vuelve a entrar a otro y así. Y obviamente el que queda más ozonizado es el primer matraz. ¿Sí me entiendes? Y así Sí. va. Y luego se tiene que ir midiendo el índice de peroxidación. Eso se mide con una reacción química. Se ve por colorimetría. Entonces, utilizando yodo y otras cosas. Bueno, entonces tú vas midiendo, entonces a lo mejor ya te pasaste de 500 y entonces haces una reducción del IP y ya lo localizas en 500 o tienes mucho aceite de 500 y de él puedes generar varios de 100 y así. ¿Me explico? Uh-huh. Sí, sí, gracias. Me imagino que son dos variables. Una es la concentración y otra es el tiempo, Por quiero supuesto. pensar, y el volumen. Por supuesto. Claro que sí. Con el equipo que tú estás manejando, yo ya lo compré, comercial para mis cuates, mis compañeros, está muy bueno. Para que nos explique, bueno, a mí me interesa cómo manejarlo con el equipo, pues cómo prepararlos para hacerlo a mis pacientes, ¿verdad? Y hacerlo yo. Es complicado que hagas aceite ozonizado con ese equipo, Luis. No te lo recomendaría porque lo vas a quemar. Imagínate que lo dejo a veces 16 horas funcionando para ozonizar un aceite. No te lo recomiendo porque tu equipo se van a quemar las bobinas. Y puede ser un equipo que nada más sea generador de ozono como los ambientales. Sí, un equipo de alta potencia puedes utilizarlo para ozonizar aceites. Porque casualmente tengo. Yo utilizo equipos ya muy potentes para ozonizar aceites. Ajá. Luego platicamos de eso para que me orientes cómo hacerlo, porque tengo equipos que utilizo ambientales para las bolsas, para ozonizar los pies desde hace mucho tiempo. Con eso poquito tiempo lo hago prácticamente 2-3 minutos y pues satura la bolsa un buen rato.
pero pues son ambientales propiamente. Para Sí. calcular, según el fabricante, si mando recuerdo, son 150 gramos por minuto. Hoy es muchísimo. Sí, entonces pues estoy pensando en la ozonización que me estás comentando, ¿eh? Sí, gramos por minuto está cañón. Sí. Es muy potente. Ujú. Sí, ok. Para luego ir haciendo las conversiones y me expliques cómo podemos utilizar con eso. Así es. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Gaby. A ver, suponiendo que conocemos al doctor Luis, tiene el equipo y él nos vende invento, 10 aceites ozonizados de aceite de olivo. Y yo ya identifiqué que el aceite de olivo me gusta para problemas gastrointestinales. ¿Lo puedo mandar a mis pacientes como un nutracéutico? Lo puedes ocupar en razón de la enfermedad y de lo que tú quieras y de acuerdo a su IP. O sea, lo importante es que el fabricante te diga cuál es el IP del aceite ozonizado. O ¿Ok? sea que tenemos que encontrar a alguien especial que lo haga. Que calcule el IP, porque ¿qué tal si es muy alto? Por ejemplo, había un aceite ozonizado hace años que se vendía mucho en el mercado. No manches, para empezar, ni siquiera estaba hecho de aceites vegetales, estaba hecho de aceite mineral, como el Menem. Y tenía una potencia ardorosísima, o sea, estaba muy, estaba mal, vaya. Lo mejor son los aceites vegetales, desde luego, y que tenga indicado el aceite cuál es su IP, para que tú puedas calcular cuál va a ser la utilidad. Como bien lo preguntaba Luis, si yo le pongo de 500 y lo que quiero es cicatrizar, no voy a cicatrizar. Es lo mismo que poner un embolsado a 80. No voy a cicatrizar, voy a matar bacterias. ¿Me explico? Uh-huh. Pero si pongo un aceite ozonizado más bajito de IP, de índice de peroxidación, sí voy a alcanzar, es igual que el ozono, en ese sentido. Menor concentración, más actividad, más estímulo de la actividad celular, mayor concentración, más inhibición de la actividad celular. Uh-huh. Doctor, pero bueno, no sé, a lo mejor me equivoco, pero en ese caso no es mejor pues las rectales, y yo entiendo que el aceite pues me serviría más para uso tópico, ¿no? O sea, si No, ya tengo yo mi aparato. No, porque para lo que es boca, tubo digestivo alto, ojos, oídos, vagina, etcétera, también el aceite es muy bueno. No, sí me refiero a, bueno, en el caso específico que ponía Gaby, ¿no? Sí, yo amo cosas y me ha servido. Yo le comentaba el otro día que para acné también me ha funcionado muy bien a las 100. Y bueno, ahora mis alumnas de podología que lo hicimos como prueba, que tenían algunos honguitos, también se lo pusieron y creo que ha resultado muy bien. Pero yo decía en el caso específico de problemas digestivos. Puede ser agua ozonizada o tomado. Tubo digestivo bajo, está bien la rectal, Edna, pero no tubo digestivo alto. Ok, entonces lo tomaríamos como nos los daban las abuelitas, como al aceite de oliva con gotas de limón, así en El cucharita. aceite de oliva ozonizado sí sabe pero, perdón por la palabra, pero sabe a madres. Ajá. Ajá. Es que eso ya se acordara que nos los daban las abuelitas, ¿no? Bueno, nos daban aceite de tiburón. De ricino. A mí me daban de oliva. De oliva ricino con era gotas para de limón. soltarte, pero nos daban el famoso. La emulsión Scotch. No, pero esa era otra Scotch. cosa, ¿no? Aceite de pescado, de hígado de sí, también. hígado de bacalao. Sí, exactamente. De hígado de bacalao. Bueno, ya vi quiénes son mis cuates de edad. De la infancia. Ok. Ahora a ver, Edna. Agarramos y tú quieres hacer una crema ozonizada.
tú puedes partir de un aceite ozonizado, que finalmente la crema son lípidos. Se va a mezclar muy bien. Pero fíjate, si tú partes de poner la mitad de una crema base, una cold cream, ¿verdad? La mitad, ponle 50 gramos de crema y 50 gramos de aceite ozonizado con un IP de 300. Al mezclarlo, ¿de cuánto va a quedar el IP? Pues si uso la lógica me va a quedar como de 100. De 150, ¿no? Ujú, sí, O sea, lo que te estoy tratando de decir es cómo construir cremas ozonizadas. ok. Sí, sí, porque además para la cara 100 estaría perfecto. Entonces, Estaría- puedes construir una crema con crema base, de la que se vende como base, ¿verdad? Tú sabes más de esas cosas, pero bueno, crema base, cold cream o lo como se le llame, que no tenga nada, la puedes mezclar con un aceite ozonizado. Obviamente, al mezclarla va a quedar más diluido el IP y le puedes agregar más cosas. Le podrías agregar, como decían, un aceite esencial para darle olor. A lo mejor un aceite de rosas, que como es aceite esencial se va a mezclar muy bien también. Todos, si te fijas, todo lo que acabo de decir son lípidos. Sí, Se van a mezclar muy bien y vas a preparar y si además le preguntas a una química y le dices, oye, dime alguna sustancia que haga que los ácidos grasos se mantengan más estables, es decir, conservadores, utilizados especiales para este tipo de temas, vas a poder hacer una crema para uso facial. Ya sé que de todas maneras la están utilizando así y me doy cuenta luego, porque les doy beso en la cara y ya les vuelo el ozono. olemos a puro ozono. Sí, hace ratito una alumnita me vino a hablar conmigo, me saludó de beso y me di cuenta inmediatamente que estaba poniéndose para el acné precisamente, yo creo, el aceite ozonizado. Ajá. Pero también podrías hacer cremas y puedes agregarle, por ejemplo, la vitamina E. ¿De qué naturaleza es? ¿Lipo o hidrosoluble? Liposoluble. Entonces, mezclada con la crema y el aceite ozonizado, se va a mezclar muy bien. El retinol, el famoso retinol, que es una de las primeras sustancias que regeneran la piel, es de Liposoluble también. también es liposoluble. Perfecto. Entonces, podríamos inventar o no una super crema ozonizada bien chingona. ¿Eh? Y ya la podemos patentar, doctor. Bueno, ahí nada más se los paso porque tendría propiedades muy buenas para la piel. Ya vieron que regenera, más las propiedades propias del aceite, más otras cosas. Podría ser una buena crema de noche, ¿no? ¿Mm? Sí, definitivamente. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pues yo no más. A mí me dejó con la inquietud de cómo vamos a medirlo por colorimetría o para calcular, para hacer el IP en la casita casero. La oxidación de los ácidos, de los aceites. Se puede hacer con un medidor de pH como el de la orina o el de la sangre. No es por pH. No, no es por pH. Es por medio de una reacción que lleva yodo. Está descrita en la norma oficial de los aceites vegetales. Es una norma oficial para la industria de la alimentación. Ahí te viene el cómo se mide la calidad y nosotros la utilizamos para medir el IP, el índice de peroxidación.
yo no lo hago, o sea, obviamente me lo instituyó un químico, ¿verdad? Un QFB, no es es un tema de laboratorio, ¿no? Ujú. Es que me quedé pensando que si hago pruebas con mi equipo y pues me pongo a jugar ahí en el laboratorio, decir, bueno, si lo dejo 1 litro tanto tiempo y mando a medir el IP. El IP, Otro litro lo dejo 2 horas y mido el IP, otro lo dejo 3 claro, porque horas. lo y que ahí hacemos voy. son, yo lo que hice son curvas, Luis. Son curvas que me determinan el tiempo que requiero para alcanzar tal IP, ¿me entiendes? Sí, yo partiría al revés, yo hago mi oxidación, mi ozonización y luego mide el IP, y entonces digo, quiero tanto, pues tanto tiempo lo hice, pues ya estoy en este rango. Sería Sí, pero a la igual te mexicana. conviene hacer curvas para que tú tengas una muy buena, un buen entendimiento, porque acuérdate que las curvas se pueden se pueden hacer más largas, o sea, es decir, cuando tú tienes varios puntos en una curva, tú tienes una función en el Excel que te hace una proyección. Ok. Eso se hace luego en farmacología. Tú juntas todos los puntos y haces una recta. Pero necesito ¿cuántos valores? ¿Unos 6? Sí, unos 6 valores y haces una recta. ¡Fum! Entonces ya haces una proyección al tiempo. ¿Me entiendes? Ok. Bueno. Hizo más tiempo que mis fines de semana, parece. Eso, pero bueno, vale. Órale, pues. Gracias, ya tengo una idea qué es lo que hay que hacer ahí. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, que les haya gustado la clase de aceites ozonizados. Y que les quedara la idea de que el oliva no es todo en este planeta, ¿verdad? Sino que hay muchos otros aceites que pueden ser ozonizados y que en sí mismos tienen propiedades terapéuticas. Bueno, pues los veo la otra semana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, profe. Ahí disculpa por llegar tarde. Al rato mando, bueno, mañana o pasado mando el video. Sí, maestro, por último, para conseguir los aceites y nosotros podemos ozonizar. ¿Para conseguir los aceites ozonizados? Sí. Pues allí, bueno, yo tengo en la escuela, o hay otros lugares que los venden, pero ahí en la escuela puedes conseguir. ¿Pero tú estás aquí en México? No. Pues pídele a Emiliano, mándale después los datos para que pueda pedirte los aceites. Sí, claro, ¿quién fue quien pidió los aceites? Perdón, no me di cuenta. Irma Guadalupe. Ok, ahorita le escribo a Irma en particular. Órale. Gracias. Bye.